Nunca iba, por ejemplo, con preconceptos, iba muy abierto, a ver todo, ¿no? Y por eso que disfruté, porque disfrutaba los griegos, disfrutaba todo. Obvio. Contigo, ¿no? Los clásicos. Mira, una vez, yo también iba muy embalado con Van Gogh y con Gauguin. Y me veo a los primitivos italianos, el 480, y se me cae la media. Claro. No, más moderno que eso es imposible, ¿no? Bueno, por eso te digo, entonces nunca me até a una cosa. Henry Moore me gustó mucho. Bueno, Sí. después estaban los españoles, Carvalho y González, que esos sí también fueron un poco donde yo me apoyé mucho, ¿viste? Muchísimo, ¿no? Te digo, un 99%. Y tuve las oportunidades de conocer a las hijas, de conocer los talleres. Entonces, para mí fue impresionante eso, ¿no? Y sí, tiene también fuera del municipio C esculturas como las gavias, que fue de las primeras que puso en Montevideo. Las gavias están en Boulevard Artigas y Tomás Garibaldi. Esa fue una de las primeras. Sí, en la década del 80. Y bueno, tiene otras en la Ciudad Vieja, ¿verdad? Y en otros lados, pero las del municipio C son las que están de alguna manera. Y la última fue dentro del municipio C en el mercado agrícola. Porque otra cosa, así como hizo eso en la terminal Goes de tomar las vías de tranvía para usarlas en la escultura, también lo hizo en Guichón, ¿no? Porque los restos que encontró en los vagones que te contaba eran restos de ferrocarril. O sea, ha trabajado mucho, incluso las gavias, ese primero, son restos de AFE. Pero en el Museo Agrícola había una máquina en los subsuelos que era en realidad algo así, no me acuerdo bien si era para calefacción o para surtidor de agua caliente, no me acuerdo bien para qué era, una máquina antigua realmente, muy antigua, ya en desuso total, que estaba en el sótano, y él con esa máquina hizo un artefacto, vamos a llamarlo artefacto, no escultura, lo mismo, un artefacto que ahora está instalado esta fue la última que hizo cuando estábamos terminando el libro, incluso ya estaba escrito el libro, pero no estaba totalmente diseñado. O sea que ahora, a los 95 años y medio, instaló esta pieza en el mercado agrícola con elementos que ya eran del mercado agrícola y los puso, digamos, en evidencia, porque estaban en el sótano, y los puso en evidencia bajo una estructura formal diferente a la que tenían de acuerdo a su funcionalidad mecánica, ¿no? Pero esa escultura yo todavía no la vi, no la fui a ver personalmente. Pero está fotografiada acá en el catálogo. Háblame del libro, ¿cómo lo ordenaste? Bueno, el libro está ordenado un poco cronológicamente, aunque no del todo. Sí cronológicamente en cuanto a cómo es la formación de Podestá. Me interesaba ubicar al Podestá discípulo de la Escuela de Bellas Artes en un momento clave de la escuela, porque él entra a la escuela a fin de la década del 40 y egresa a finales de la década del 50, un periodo de la escuela muy fermental, en el sentido de que se estaba elaborando durante toda esa década en el marco de la ley orgánica de la universidad, que saldría recién en el 58, sería aprobada, se estaba elaborando un nuevo plan de estudios. Ahí la labor de Miguel Ángel Pareja y de muchos otros era clave, ¿no? Entonces, a su vez, se cancela el viejo Círculo de Bellas Artes, que se había fundado en 1905, y que fue la escuela de arte, de pintura, de escultura y demás, uruguaya hasta los años 40, se cancela y pasa a formar parte, a ser, digamos,
la nueva Escuela Nacional de Bellas Artes dependiente del Ministerio de Cultura, de Instrucción Pública, en el año 43. De manera que Podestá entra a esa escuela donde había algunos alumnos algunos docentes que habían sido el círculo, ¿no? Basurro, el caso de Severino Pose, que es uno de los maestros directos de Podestá, igual que Juan Martín, que había sido también discípulo del Círculo de Bellas Artes. De modo que esa continuidad institucional y ese ambiente muy académico, porque en definitiva Podestá se forma en una escultura académica. Él hace una maternidad absolutamente académica, que la instala, la primera obra urbana de Podestá es una maternidad en bronce que está instalada en la ciudad de Yaguarão. ¿La frontera? En la frontera. Que la instaló en el año 53. El momento en que él egresaba del taller, era un egresado de la Escuela de Bellas Artes de la parte de taller, porque el egreso como escultor lo hizo recién cuando dio la última materia teórica que le quedaba en el año 59. Pero en el 53 él egresa de las clases de Martín y de Pose y instala esa maternidad en Yaguarão. Esa fue la primera obra en realidad urbana. Pública. Pero digamos, esa es una formación netamente académica, que la influencia de escultores modernos, como particularmente Henry Moore, y muchos otros, ¿no? Y el español Julio González, que conoce su obra después en Europa y demás, lo van interiorizando en un tipo de escultura abierta, digamos, con una espacialidad interior que ya no es el trabajo con el volumen, con la masa, y sobre todo las visitas a la Bienal de San Pablo, ¿no? A las bienales de los años 50, sobre todo la Bienal de 1953, la segunda, que fue muy importante y muy visitada por artistas uruguayos. Todo esto le abre a Podestá una nueva perspectiva de trabajo con la forma que se va a manifestar a partir de los 60 en adelante. En el 65 viaja a Europa y a su regreso ya prácticamente se instala su trabajo en hierro exclusivamente. Sigue introduciendo madera con el hierro y demás, eso sí, pero el hierro es el elemento básico de su trabajo a partir de mediados de los 60 en adelante, ¿no? Pero todo ese proceso es lo que trata de registrar el libro y del mismo modo que cómo va siendo su transformación, la transformación, digamos, de su obra escultórica en el marco de ese trabajo con fragmentos de hierro, ¿no? Porque tiene un trabajo muy ortogonal, muy geométrico en algunos momentos, y por otro un trabajo muy abierto, deconstructivo, ¿no? Y este tipo de cosas, que lo influenció para una cosa y para la otra, bueno, todo esto tratamos de registrarlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, es básicamente eso. El libro se divide en un texto analítico y en una parte biográfica, que es una cronología biográfica año a año, con todo lo que fue haciendo a lo largo de esa trayectoria hasta la actualidad, ¿no? Hasta la época de la es un poco el trabajo de taller más íntimo, ¿no? Que yo voy haciendo ideas, ¿no? Tengo una idea porque encontré algo también, y entonces hago una maquetita. Ahora, esa maquetita, yo es como un archivo, yo tengo, de repente sale algo, yo tengo eso como para recordar, decir, bueno, acá podría ir esto, estudio en base a esa maquetita y a ese lugar que por ejemplo, como te decía, este móvil, que no puede ir con esto, tiene que ir colgado y no puede ser esto, de repente otra cosa, de repente es horizontal, mira, ¿ves? Cambió por ¿no? Claro. Porque no tiene que haber nada en el piso. Claro. Y bueno, y cuando hablé con el señor, dice, no, en el piso no, porque es gente y los operarios y todo. Entonces, bueno, agarré por que son